Listo. Buenos días a todos, a todos. Un día muy especial, una celebración desde el punto de vista académico. Para el doctorado siempre eh, es una gratificación, tanto para el que defiende como para el doctorado como carrera, eh, poder defender una tesis más. En un momento un poco complicado, con algunas complicaciones que no voy a abundar porque todos conocemos y sabemos, pero que tienen un impacto directo aún para esta defensa de tesis, pero acá estamos, aprendiendo como siempre a llevar adelante los proyectos de nuestra facultad. Bueno, la tesis que se va a defender ahora se llama Trayectorias profesionales de trabajadores, trabajadoras sociales, chilenos, chilenas, en el campo de la gerontología. La doctoranda es la magíster Natalia Mora Tapia. eh, el director es el doctor Marcelo Piña Morán, la codirectora la doctora Paula Danel. Eh, Agradecemos la presencia de los jurados, que son fundamentales tanto por la lectura de la tesis como por sus dictámenes, al doctor Alfredo Carballeda, que es de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad, a la doctora Romina Manes y a la doctora Sandra Montiel. Mis agradecimientos a nombre de nuestra facultad y el doctorado en especial. Y contamos, por suerte, con la presencia de nuestra secretaria de Investigación y Posgrado, la profesora Silvina Cavalieri. Y, por supuesto, con mi coequiper, la doctora María Ángeles Calvo. Eh, Así que tenemos, explico un poco la mecánica. Son 45 minutos de exposición, Natalia, así que estudia, Natalia. Luego cada uno de una vez terminado, los tres eh, jurados los tres jurados hacen sus devoluciones, observaciones que tengan. Vos escuchás a los tres y luego contestás en conjunto las preguntas, puntualizando lo que corresponde para cada jurado. Y después de la devolución que vos hagas, Natalia, le pasamos la palabra al director y al codirector. Bueno, así que, bueno, Natalia, Mu- podés empezar. Muchas Eh, gracias, Margarita. yo antes solo quiero agregar, tengo un problemita, no tengo internet, estoy desde el celular. Una pequeña cosa más que se agrega a toda la situación, pero si por alguna razón se me terminan, no sé, los megas, no entiendo bien, Silvina le voy a pedir que ella termine el acto. Bueno, eh, esperemos que no suceda, pero bueno, es lo mismo y mejor todavía. Bueno, muchas gracias. Adelante, Quédate tranquila, Margarita, que acá estamos. gracias. Bueno, Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero enviar un cordial saludo a ti, Margarita, directora del programa del doctorado, y a todo tu equipo, a mi director y codirectora que me acompañan en esta mañana, a los integrantes del jurado y a algunos miembros de mi familia que también están presentes. Voy a compartir a continuación lo que va a ser la presentación que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y como tú bien lo decías, Margarita, el título de mi
de mi tesis doctoral es Trayectorias profesionales de trabajadoras y trabajadores sociales chilenas y chilenos en el campo de la gerontología. Quisiera señalarles, es un recorrido un poquito largo, pero he tratado y me esforzaré por ajustarme al tiempo que tengo señalado. Pero me parece importante que haya un hilo conductor que haga comprensible cómo fue desarrollado este proceso y a los resultados que pudo arribar. Vamos a revisar aquí entonces antecedentes a modo introductorio, la problematización, estado del arte, el marco teórico, la estrategia metodológica, el análisis y presentación de resultados, la discusión, que es la representación de los relatos biográficos, las conclusiones y algunas propuestas. En primer lugar, quisiera señalar que sin duda esta tesis doctoral tiene, como digo allí, un anclaje a mi trayectoria personal. Y al respecto resuenan en mí palabras y planteamientos como los de Debego en el año 80, cuando señala que efectivamente hay una relación estrecha entre la historia de vida del investigador con los temas que finalmente elige para investigar. A partir de allí reconozco que se intersectan en mí aspectos de mi historia de vida, aspectos que tienen que ver con mi interés por la historia, por el trabajo social, por la vejez y el envejecimiento, tiene que ver con mis procesos formativos como académica, como profesional, y tiene que ver, por cierto, con mi posición política de izquierda. Ante ese reconocimiento inicial, observo desde allí, como muchos otros y otras, un aumento en la población mayor en nuestro país, pero en particular es un aumento que transita y se reproduce en contextos de desigualdad que están, desde mi perspectiva, enraizados en el modelo neoliberal imperante en Chile. Posteriormente, y también a propósito de mis procesos de formación y de experiencia académica y laboral, encuentro en el campo de la gerontología y en particular en la rama de la gerontología social, un espacio donde se ha ido construyendo y acumulando conocimiento para comprender el proceso de envejecimiento y que además es un espacio que nos invita a una búsqueda teórica y donde se fomenta significativamente la investigación. Y además es una rama, la gerontología social, donde es reconocido el trabajo social como una de las disciplinas que lo integran. Y en ese sentido existen diversos y valiosísimos planteamientos desde el trabajo social en materia de vejez y envejecimiento. Sin embargo, en estas revisiones y lecturas que he ido haciendo, no logro encontrarme con, en particular con lo que es mi tema de interés, y que se relaciona con las trayectorias profesionales en este campo. Por lo tanto, todas estas cuestiones me llevan a afianzar mi interés por generar un proceso que me permita identificar motivaciones, aportes, limitaciones y tensiones que enfrenta nuestra profesión en sus trayectos, en un contexto caracterizado por reformas de corte neoliberal y que a su vez nos interpelan como disciplina ante la necesidad y urgencia de articulación y renovación de nuestras prácticas profesionales en los denominados tiempos críticos. A partir de estas primeras nociones me introduzco en la problematización y en ahondar, en formular el problema investigativo, y para eso revisito y reviso antecedentes históricos acerca del proceso de profesionalización del trabajo social. Me aproximo y me reencuentro con discusiones de larga data y que tienen plena vigencia aún respecto de la relación entre la teoría y la práctica y su relación a la vez con la categoría de intervención profesional. Y a su vez me voy aproximando a revisar antecedentes y evidencia respecto a la complejidad que rodea la vejez y el envejecimiento, con un fenómeno social con presencia mundial, latinoamericana y nacional, y cómo el trabajo social se ha ido posicionando frente a este fenómeno, comprendiendo estas categorías a partir de dimensiones microsociales como macroestructurales. Dentro de todas las lecturas rescato allí y me resuenan también las palabras de Teresa Dornel, trabajadora social uruguaya con una vasta experiencia y trayectoria en la gerontología social,
cuando reconoce el carácter histórico del trabajo social en este campo, pero a su vez desafía la necesidad o reconoce la reducida sistematización que presenta. Sin duda, estamos hablando del año 2009, desde allí al presente, como decimos acá, ha corrido mucha agua bajo el puente, y yo reconozco valiosos aportes y avances en materia de lo que es los aportes que el trabajo social hace en este campo, pero nuevamente persiste esta inquietud por el no encontrarme con trabajos, digamos, que apunten específicamente a las trayectorias profesionales. En este proceso de problematizar y de aproximarme a definir el objeto de la investigación, que son las trayectorias profesionales, surgen las preguntas que inspiran a esta investigación y que se relacionan con identificar algunas características de estas trayectorias que puntualmente se enfocan hacia los enfoques teóricos que están presentes en ellas, la relación con la institucionalidad y las políticas públicas y o sociales en esta materia, así como la incidencia del neoliberalismo en las trayectorias profesionales. Estas preguntas se reformulan a modo de objetivos que guían finalmente el trabajo y por lo tanto se procede o el norte es indagar estas trayectorias para conocer estos enfoques, explorar estas relaciones entre la institucionalidad y las políticas públicas y sociales y rescatar la incidencia del neoliberalismo en estas trayectorias. Busco en primer lugar respuestas a estas preguntas investigativas, haciendo en primer lugar una revisión de antecedentes que constituyen lo que es el estado del arte de la tesis, a partir de una revisión y selección de diversos escritos entre los años 2016 y 2022, tanto a nivel internacional como nacional. En el panorama internacional me encuentro allí con la importancia que se otorga a repensar las intervenciones profesionales en este campo, identificar limitaciones, dentro de ellas resuena mucho la burocracia política, y a debatir la relación entre el envejecimiento y el Estado. Y en el panorama nacional, el replantear las políticas públicas y sociales y evidenciar así también las representaciones estereotipadas que persisten en torno a las categorías de vejez y envejecimiento. Muchos de estos planteamientos contribuyen en gran medida a responder algunas de las preguntas específicas o secundarias de esta investigación, pero sigue persistiendo el no encontrarme con este abordaje mucho más preciso y delineado respecto de las trayectorias profesionales en el campo. Posteriormente construyo el marco teórico, donde articulo lo que yo denomino tres momentos que por cierto no son lineales ni secuenciales, sino que se van imbricando y interrelacionando, pero que yo aquí, digamos, otorgo y configuro desde una forma más estructurada. Un primer momento en el que profundizo en las categorías de naturaleza y objeto, como categorías que pretenden definir al trabajo social en cierta medida, y las perspectivas críticas en el trabajo social, donde me aproximo y me sitúo específicamente a partir de planteamientos derivados de la historia crítica, la historia disciplinar y la perspectiva decolonial, para luego en un segundo momento situarme de forma mucho más específica en el campo que es de mi interés indagar, y allí voy profundizando en las categorías de intervención profesional, campo gerontológico, pensamiento neoliberal, institucionalidad y políticas públicas. Estos dos momentos me llevan a reafirmar cómo yo comprendo en el presente la intervención social y que la entiendo específicamente como una práctica social en la que nuestros propósitos no están solamente encaminados a la búsqueda o a la generación de conocimiento, sino que a la vez incidir en la política y en la cultura como procesos reproductores de las desigualdades sociales. Y desde esa postura encuentro en la teoría de la economía de las prácticas sociales de Bourdieu
una teoría interesante para poder interpretar comprensivamente estas trayectorias a partir de las categorías que la componen, el ampliar no solamente la noción o situarme en el capital de la economía, sino que también reconocer otros capitales, las características de los campos y también, por cierto, las disposiciones incorporadas, el hábitus y el ilusio o interés. Y muy de la mano allí va también asomando este interés por interpretar estas trayectorias a partir de los planteamientos del enfoque biográfico. Dicho eso, entonces me aproximo a profundizar mucho más respecto de lo que es el enfoque biográfico y sus métodos dentro de la amplia trayectoria que hay en el desarrollo de esta forma de investigación. Me voy situando principalmente en planteamientos de lo que se denomina la postura o la perspectiva francesa, y autores como Godard, Berthaud, son muy importantes para entender que, el interés que va en esta reconstrucción de las trayectorias, por un lado, es recuperar las interpretaciones subjetivas de la realidad de los participantes, pero de alguna manera también cruzarla con aspectos objetivos y que tiene que ver con reconocer las temporalidades y el contexto en que estas trayectorias se han ido desarrollando. Y por otra parte también reconocer que no son relatos lineales, sino que están intersectados por ciertos acontecimientos que implican momentos bifurcativos y ciertas reorientaciones muchas veces de estos recorridos que van desarrollándose. Y específicamente en el contexto de los métodos biográficos, me sitúo en los relatos de vida que me permiten, por un lado, según señala Berthaud, encauzar estos relatos quizás de una forma más acotada, a partir del objeto de investigación que yo tengo definido, y por cierto, entonces en la entrevista se intencionan las preguntas que conduzcan finalmente a dar respuesta a las preguntas investigativas y a cumplir con los objetivos trazados. Y los relatos de vida instalados en los tipos de estudios de las trayectorias de trabajo, donde de modo nuevamente objetivo y subjetivo los participantes valoren esta trayectoria en el trabajo, donde le otorguen sentidos, emerjan ciertos determinantes sociales a partir de las temporalidades en las que han ido transcurriendo. Y en ese sentido, de acuerdo a las características de este tipo de estudio, existe una mayor conexión en un abordaje de tradición metodológica cualitativa, en un estudio de tipo longitudinal retrospectivo, donde los participantes inician su relato en el presente y desde allí rememoran y reconstruyen sus trayectorias. Fueron importantes también en este aspecto, en esta propuesta metodológica, definir ciertos núcleos estructurales fundamentales que se relacionan con la selección de la muestra, y para eso fueron establecidos ciertos criterios de selección y se optó por un muestreo intencional. Aquí además es importante mencionar que yo logré reconstruir una base de datos de 36 potenciales entrevistados. A todos se extendió la invitación y finalmente esa población se redujo a 29, donde está incorporada mi autoentrevista, la prueba piloto y 27 entrevistas a trabajadores y trabajadoras sociales que representan distintos territorios del país, zona norte, zona metropolitana, centro y sur. Trabajadores y trabajadoras sociales que se desempeñan o se han desempeñado en el ámbito público, privado, en el tercer sector, en distintas áreas, salud, educación, en gobiernos locales, seguridad social, etcétera, y que representan también diversas generaciones de trabajadores sociales respecto de sus procesos de formación y de inserción y permanencia en el campo de la gerontología.
esos motivos y también algunas cuestiones respecto de los recursos disponibles de la propia entrevistadora e investigadora fueron los que finalmente determinaron el tamaño de la muestra y que de alguna manera también resguardaron la esperada, digamos, en estudios como estos, saturación de la información al poder construir una muestra amplia y diversa. Para recuperar la información también mirando y estudiando respecto a las formas en que opera y en que se desarrolla este tipo de métodos, se define y se decide desarrollar una entrevista de tipo semiestructurada biográfica, donde se construyó un guión de preguntas que fue sometido a juicio de expertos, hubo una prueba piloto, pero no era en una estructura rígida y por ello semiestructurada, porque también se abría la posibilidad, en la medida que fueron transcurriendo las entrevistas, de incorporar algunas otras preguntas o u omitir algunas del guión. También para este tipo de estudios es fundamental la reflexividad permanente durante el proceso de toda la entrevista y que les mostraré a continuación. Y por otro lado estuvieron los núcleos de interpretación, donde allí opto por apegarme a una propuesta elaborada por la doctora Leticia Muñiz, quien define un modelo de acontecimientos biográficos y momentos bifurcativos que incorpora tres momentos de análisis: el sincrónico, el diacrónico y el tipológico, y donde también se otorga, ¿no es cierto?, presencia y relevancia a la reflexividad en el proceso de análisis. Debo allí también mencionar que además esta investigación decide echar mano a ciertas herramientas que constituyeron un apoyo, herramientas tecnológicas como el Zoom, porque la mayor parte de las entrevistas se desarrolló bajo esta plataforma, dada la dispersión geográfica de los entrevistados y entrevistadas, incluso algunos de ellos estaban residiendo en el extranjero. Una herramienta para facilitar la transcripción de los audios a texto, Transcriptor, y luego una herramienta también que contribuyó bastante a los análisis, Atlas-T. Respecto del proceso de análisis de resultados y la reflexividad tanto de la investigadora como de los participantes en el proceso de la entrevista, yo defino tres momentos. Al primero de ellos lo denomino entre telones en la antesala del trabajo de campo, que constituyen la reflexividad anticipatoria y emergente. Y en ese sentido tiene que ver con una serie de tareas que como investigadora tuve que desarrollar. Ya les mencioné, ¿no es cierto? Una de ellas es justamente la construcción del guión, pero también el desarrollo de una estrategia de aproximación y convocatoria a los participantes. Y por parte de los participantes justamente está esta diversidad de respuestas ante esta invitación y a cómo quedan instaladas ciertas reflexiones iniciales a propósito de compartir con ellos y con ellas el objetivo de la investigación, la forma en que se iba a desarrollar. Luego está un segundo momento, que es el encuentro en la escena del trabajo de campo, donde se provoca la reflexividad discursiva y dialógica. Sin duda, por lo menos para mí, fue una de las etapas de la investigación más ricas y más interesantes, en donde mi rol, digamos, como investigadora o como entrevistadora es secundario y es establecer ciertos detonantes, ciertas provocaciones para que emerja el relato en los entrevistados y entrevistadas, y posteriormente prestar mucha atención y una escucha permanente a lo que ellas van relatando. Es un momento en que también puedo hacer algunas notas complementarias que contribuyan posteriormente al análisis. Allí hubo distintas formas de abordar de parte de los participantes, algunos que bastó una pregunta inicial para que iniciaran un relato continuo, muy rico y profundo, muy reflexivo, y otros entrevistados y entrevistadas que más bien fueron, digamos, desembocando en su relato a partir de las preguntas que se fueron planteando. Y finalmente, bajando el telón del trabajo de campo, la reflexividad posterior y analítica, que tiene que ver con un primer nivel de análisis
por parte de la investigadora con el poder constatar o no la necesidad de un próximo encuentro, que en este caso no fue necesario porque las entrevistas aportaron mucha información rica para los análisis que se pretendían realizar. Y por cierto, también en los entrevistados y en los participantes queda esta inquietud, muchos de ellos agradecen la instancia, que no suele ser común para ellos, y ellas persiste el interés por acceder a los resultados de la investigación y a sus propias entrevistas una vez que puedan ser liberadas. Y también en muchos de ellos como el interés por seguir reconstruyendo personalmente lo que han sido sus propios trayectos. Pasando a continuación a la fase de presentación, perdón, al análisis de resultados en sí. También allí se enfatizan tres momentos. El momento en que emerge la voz del informante en el análisis a partir de la reconstrucción del relato biográfico y que se relaciona con la transcripción fidedigna de ellos. Luego, recreando la voz del informante en el análisis, que es el proceso de deconstrucción, y aquí es donde entra en escena el software Atlas-T, que tiene muchas virtudes y bondades en el proceso, pero que es de idas y venidas entre la herramienta tecnológica y el recurrir también a métodos tradicionales más manuales de poder ir reorganizando y deconstruyendo esta información de los textos. Es el proceso de identificar codificaciones, concurrencias, etcétera. Para luego finalizar esa fase, reconstruir nuevamente la voz del informante en el análisis y representarla en el relato biográfico a partir de la conexión también con el marco teórico, con el estado del arte que yo he definido en la investigación. Y por cierto, algo de eso he ido mencionando, puedo rescatar desde allí muchos aprendizajes que se generan en este proceso de análisis, así como del uso de herramientas como las que mencioné. Entrando ahora en materia de presentar y compartir con ustedes los principales resultados que emergen en esta investigación, si los situamos en primer lugar a la pregunta principal y al objetivo general que perseguía, surgen de los relatos de los participantes lo que podríamos denominar tres grandes teorías o temáticas. Una de ellas se relaciona con las representaciones de vejez y envejecimientos que ellos reconocen en sí mismos y en el contexto respecto de ellas. Y en ese sentido se señala muchas veces que estas representaciones persisten visiones o nociones tradicionales confrontadas o opuestas a una visión basada en derechos que es compartida por la gran mayoría de todos los participantes. Y además se señala en estas representaciones la necesidad de un abordaje integral en el que se intersecten tanto las perspectivas que están tras estas representaciones, como además estas representaciones están o no presentes en las políticas y por lo tanto también impactando en la intervención. Luego hay también un corpus importante que se refiere a los intereses del campo, en el campo de la gerontología y que obviamente es uno de los aspectos también que rescata, ¿no es cierto?, y que señala la teoría de Bourdieu. Y en este sentido, más allá del el interés económico, como él lo señala, que pudiese traducirse en la condición asalariada de los participantes, van surgiendo otros elementos que configuran este interés en el campo y que se relaciona con sus vivencias personales, la formación profesional, las relaciones profesionales que establecen a lo largo de sus trayectorias, las estrategias que ellos mismos, ellas mismas han propuesto o en las que se han incorporado a lo largo de su trayectoria y la importancia que le otorgan al reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos, al reconocimiento a su propia labor y el reconocimiento que también otorgan a otros actores sociales en este campo. Todos estos elementos afianzan o contribuyen a afianzar el compromiso y el interés de los participantes en el campo.
Y en tercer lugar están toda esta reconstrucción de la trayectoria, los acontecimientos y momentos bifurcativos, y como fiel al método biográfico es importante, ¿no es cierto?, intencionar las temporalidades tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. Podemos observar que en las temporalidades pasadas hay un fuerte anclaje de sus historias, a sus historias de vida, a sus procesos de formación inicial, el pregrado, y también a sus inicios laborales. A partir de allí, de esta temporalidad pasada, se va conectando, ¿no es cierto?, avanzando hacia el presente, donde se describe en mayor holgura este recorrido, destacando dentro de ellos sus intervenciones e investigaciones. Nuevamente se releva la importancia del reconocimiento. Se comparten también muchas reflexiones críticas que están instaladas y otras que van surgiendo a medida que reconstruyen sus trayectorias en el relato, así como también reconocen las contribuciones que tanto ellos han hecho al campo de la gerontología social como lo han hecho también otros actores. Y respecto de lo que es la temporalidad futura, allí los acentos están puestos en los desafíos futuros que ellos y ellas ven a los que se enfrenta el campo de la gerontología. A modo de ilustrar a través de algunas citas libres, por ejemplo, cuando hablan sobre las representaciones de vejez y envejecimiento, algunos participantes, como les señalaban, reconoce esta forma tradicional de entender la vejez y a su vez tensionan esta comprensión frente a la necesidad de cambios situados en este caso particular en el repensar las ciudades y en el cómo esto también debe tener un impacto a nivel de las políticas sociales. Respecto de los intereses en el campo de la gerontología, señalé, ¿no es cierto?, previamente que un aspecto tiene que ver con las historias de vida. Aquí, por ejemplo, una de las entrevistadas señala que su experiencia y su cercanía con abuelos y abuelas fueron eh, aspectos importantes y que marcaron su trayecto de vida y sin duda también forman parte del interés en este campo. Y respecto de la trayectoria y acontecimientos y momentos bifurcativos, me parece interesante la reflexión de esta colega cuando señala que en un segundo momento, ¿no es cierto?, de vinculación en el campo con personas mayores, y obviamente trayendo consigo una acumulación de conocimientos, saberes y aprendizajes en el mismo, accede a incidir en un proceso formativo, en un proceso de diseño curricular, donde se incorpora finalmente una mención en envejecimiento. Y en este sentido, como vemos también que es un aspecto, la formación muy valorada y mencionada también dentro de lo que implican los intereses en el campo. Allí también muchos de los participantes señalan los escasos espacios curriculares que tiene tanto en su pasado, sobre todo en su pasado de pregrado, elementos que se relacionen con este campo. Aproximándonos ahora a las preguntas secundarias y a los objetivos específicos, respecto de los enfoques y referentes teóricos, surge un entramado amplio y diverso de distintos tipos de enfoques que son señalados por los participantes y que se relacionan con distintas cuestiones. Por efectos del tiempo, yo voy a profundizar en los enfoques que se organizaron según tradición epistémica, positivista, crítica e interpretativa, pero es interesante mencionar además que hay algunos enfoques específicos, como se señalan allí, ligados a la vejez y el envejecimiento, al ámbito territorial, algo que, y por eso se denomina un enfoque teórico transversal que está presente en todos los participantes, es la presencia del enfoque de derechos, donde allí se refieren desde su evolución e instalación, pero también se abordan cuestiones como la vulneración de derechos y la importancia del rol garante del Estado en esta materia, eh, reconociendo además que Chile no solamente en este campo, pero tiene ratificado una serie de derechos, pero en particular en el campo de la vejez y el envejecimiento está
ratificada la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores. ¿Ya? Y por otra parte, también se reconocen ciertos referentes teóricos que emergen principalmente en el contexto académico, tanto nacional como internacional, en algunos ámbitos específicos como la salud, la educación, el trabajo social, las políticas públicas, sociales, etcétera. También como referentes algunos organismos nacionales e internacionales, y en un sector también de los participantes, las relaciones personales que los remiten, ¿no es cierto?, a sus historias de vida. Según tradición epistémica, y si nos aproximamos en primer lugar al positivismo, muchos de los participantes reconocen esta perspectiva anclada al pasado en su etapa de formación profesional, como lo señala esta entrevistada, y en el presente, en menor medida, pero también es relevante destacar, algunos de ellos se aproximan a esta perspectiva en el presente a propósito de su incursión y desarrollo de investigaciones de tipo cuantitativa. Si se sitúan específicamente en el ejercicio profesional, allí se reconocen algunos enfoques positivistas como más precisados. Por ejemplo, cuando se habla del enfoque asistencialista, a partir de la experiencia de algunos de los participantes en el trabajo ligado a la iglesia, y donde allí se reconoce la presencia de este enfoque. También está el sanitario biomédico, que se reconoce como la mirada predominante dentro del campo, pero frente a la cual muchos de los participantes también resisten e intentan, ¿no es cierto?, que se releven aquellos otros aspectos sociales de importancia en este campo. Muchos de ellos hacen mención a la teoría de los ciclos vitales. Para algunos de ellos sigue vigente en el presente para entender o explicar algunos aspectos de la vejez. Y como así, en un caso bastante más particular, una de las entrevistadas se declara abiertamente sistémica. Si avanzamos a aquellos que más bien declaran o se conectan en su trayectoria con enfoques de tradición crítica, son señalados allí enfoques de masculinidades a propósito de procesos investigativos que están en desarrollo en algunos de los entrevistados. El enfoque decolonial para comprender la vejez en territorios diversos, tanto en la investigación como en la intervención. El enfoque de las interseccionalidades, que también muy de la mano con el decolonial aborda la diversidad, pero en este caso se intersecta no solamente como en el territorio, sino que también en categorías como la migración, el género, la raza, la clase, entre otras. Y el enfoque de género como una perspectiva que permite intersectarse también con otras categorías como el cuidado, la maternidad, la vejez y la diversidad sexual. Respecto de, eh, perdón, respecto de la tradición interpretativa, resuenan allí el paradigma constructivista, fenomenológico, cualitativo, y que tiene que ver con, para muchos de ellos, reconocer un paso desde enfoques teóricos clásicos como los positivistas a los de tipo interpretativo, y también a su aproximación al desarrollo de investigaciones bajo la metodología cualitativa. También son declarados algunos intereses en particular, como una de las entrevistadas que conecta, además del constructivismo y la fenomenología, a los imaginarios sociales. Y aquí también hay se evidencia esta evolución de enfoques teóricos clásicos, como es la teoría de los ciclos vitales, y para ellos, en este contexto, emerge más bien el enfoque de curso de vida para comprender trayectorias de vidas de las personas mayores con las que trabajan. Respecto de la relación con la institucionalidad y las políticas públicas y o sociales, igualmente surge un entramado complejo y amplio de muchas cuestiones que se relacionan con la observación crítica hacia el Estado, la desatención, la tardanza y la ausencia en materia de vejez y envejecimiento, la importancia de respetar y garantizar la perspectiva de derecho que, como ya lo señalaba, está ratificada en específico en este sector de la población, y por lo tanto también allí emergen la necesidad de cambios estructurales.
El gobierno es reconocido en distintos niveles como el encargado de la administración y ejecución de la labor del Estado, y allí también se reconocen una serie de limitaciones. Respecto de las políticas, son mencionadas tipos de políticas, políticas de Estado, públicas, y además las características de las políticas en el contexto neoliberal, donde se señala la subsidiariedad y focalización de estas. Se reconocen también dentro de este concierto las políticas de vejez y envejecimiento, y así también la relación que ellos y ellas han ido estableciendo a lo largo de sus trayectorias con las políticas. Respecto a la sociedad, se señala la necesidad de una comprensión del proceso de envejecimiento que está tensionado respecto de una sociedad que tienda, que se idealiza o que se visualiza en un deber ser solidaria versus a el individualismo imperante y como uno de los efectos que se va ya reconociendo del neoliberalismo en la sociedad, así como se releva también la importancia de la sociedad civil. Respecto a las instituciones, emergen una variedad, públicas, privadas, fundaciones, universidades, iglesias, así como en las organizaciones de tipo comunitarias, tanto vecinales como de personas mayores, no gubernamentales y otros organismos. Y además de ir reconociendo la relación con las instituciones en forma individual, van también surgiendo ciertos acentos en la necesidad de establecer ciertas alianzas estratégicas con el propósito de colaborar, coordinar e implementar políticas y proyectos, y que en muchos casos van dando paso a configurar ciertas redes nacionales e internacionales en las que participan muchos de los participantes. También en honor al tiempo vamos a señalar más bien cuestiones relacionadas con las políticas e institucionalidad. Cuando en sus trayectorias hacen mención, ¿no es cierto?, y van describiendo su relación con las políticas públicas, yo diría que aquí se marca un momento importante que empieza luego a resonar en el cómo se representan finalmente estos relatos en las distintas posiciones que ocupan los participantes en el campo de la gerontología. Y allí encontramos a aquellos que están en el sector público a cargo de capacitar o de difundir la política para que sean estos otros actores quienes la implementen, los que se reconocen directamente en la implementación de la política, y allí, por ejemplo, está la labor que desarrollan muchas de las fundaciones en nuestro país. Si bien la institucionalidad de personas mayores es pública, en la capacidad de oferta programática está en una proporción mucho mayor desarrollada en el mundo privado, denominado, ¿no es cierto?, tercer sector de las fundaciones y corporaciones. Y también allí la relación que reconocen otros de los participantes respecto a la generación de evidencia de calidad que incida en la toma de decisiones y en el cómo se estructuran las políticas públicas. Respecto a la relación con la institucionalidad, mencioné previamente que en las instituciones públicas se reconocen muchas instituciones, pero me parece importante destacar aquí dentro de este concierto al SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que en Chile es el encargado de la política, de administrar la política de envejecimiento y su implementación. Y allí hay miradas y experiencias diversas desde reconocer y valorar espacios de colaboración en conjunto con el SENAMA, pero también muchas miradas de crítica respecto de la fragilidad institucional y la necesidad de mayor fortalecimiento de esta institucionalidad, así como de mayores atribuciones. Respecto de todo lo que es las institucionalidades privadas, hay una menor proporción de experiencias y se reconocen más bien algunas instituciones ligadas a la seguridad social privada y también algunas empresas en aportes específicos y que configuran más bien ciertas prácticas de corte asistencial. Cuando hacen mención a las universidades, hay un reconocimiento y una valoración importante a la labor de la universidad y al poder ir desarrollando actividades colaborativas en materia de investigación, formación, extensión académica. También se reconoce a muchas universidades que dentro de sus estructuras tienen instalados centros de investigación u observatorios de envejecimiento.
Y me parece interesante aquí citar lo que una de las entrevistadas señala a propósito de que en el año 2022, cuando estoy en el proceso de levantar información, hay una firma de convenio entre las universidades del Estado para promover y trabajar los temas de envejecimiento. Creo que aquí emerge un tema interesante de investigar, de hacer seguimiento tras esta firma de convenio o de unificación de voluntades, cómo ha prosperado o no, o en qué se ha traducido hasta el presente, ¿no es cierto?, em, ese compromiso. También en el mundo de las fundaciones, como yo ya lo señalaba, suelen ser los organismos colaboradores del sector público u operadores del sector público que están ligados, y aquí reconoce, ¿no es cierto?, el vínculo con el SENAMA a partir de la subsidiariedad y la recepción de subvención, lo cual los deja en una relación de eh, supervisión, ¿no es cierto?, de subalternidad en la relación que se establece. Y también para muchos de los participantes se reconoce a la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica. Muchos de ellos reconocen que ha desarrollado una trayectoria importante en materia de personas mayores, pero con un fuerte foco en lo asistencial. Sin embargo, aquí es interesante porque los equipos que trabajan ligados a la Iglesia también han desarrollado estrategias, digamos, ciertas luchas y rupturas con esta noción, sobre todo a propósito de un rol en un periodo de la historia de nuestro país, de la Iglesia en materia de derechos humanos y justicia social, pero sigue siendo un espacio que no tiene una sola línea y que depende mucho de los equipos que estén a la base, el poder de alguna manera incidir o generar ciertas aperturas en este contexto. Respecto de los resultados en relación a la incidencia, indudablemente son reconocidos por todos los participantes efectos del neoliberalismo que se puntualizan en la desigualdad económica, en las políticas públicas y sociales, en la cultura y las relaciones sociales, y estos efectos para muchos de ellos, la manera, digamos, o la vía de salida responde a cambios estructurales que deben materializarse. Frente a eso, observan que el rol del Estado debe ser fortalecido, poniendo como foco los derechos humanos, promoviendo una participación efectiva y real, otorgando reconocimiento y que todo ello redunde en una nueva estructura, digamos, o lógica de formular las políticas. También se señalan efectos del neoliberalismo en el trabajo social y de cómo en el fondo el trabajo social se enfrenta a esta contradicción en el rol del Estado, porque finalmente hay un rol en el presente subsidiario, focalizado, que lleva a que la intervención ocurra mucho más como operador del Estado y que este rol de garante no esté siendo visibilizado o facilitando también lo que debiera ocurrir acá. También para muchos de ellos incide en una ruptura histórica entre entre la concepción de un trabajo social transformador versus el que persista, digamos, o que también esté acompañado de ser operadores bajo mandatos que emanan de este Estado neoliberal. ¿Qué es lo que dicen allí respecto al rol del trabajo social? Muchos de los participantes reconocen la necesidad de la acción política, de la disciplina, la necesidad allí de reorientación, coherencia, resistencia y observan muchos de ellos y muchas de ellas en estas redes de articulación una posibilidad de encuentro y de fortalecer esta resistencia. Allí también ilustro algunas citas, ¿no es cierto?, donde va quedando en evidencia el cómo se señala efectos del neoliberalismo, como la desigualdad económica, que se entiende en el contexto social, pero que para muchos de ellos, ¿no es cierto?, resuena con mayor crudeza en las personas mayores, en las relaciones sociales donde se reconoce el individualismo y el daño al tejido social, en las políticas públicas, como ya hemos ido señalando, la focalización, la subsidiariedad y cómo esto también permea hacia los programas y la necesidad de cambios estructurales.
Finalmente, en la discusión que está atravesada por los contextos de temporalidad, emergen tres grandes posiciones en el campo: los productores, intermediarios y consagración y legitimación, cada uno de ellos a su vez con ciertas tipologías, pero que yo he condensado en esta mañana. Aquellos que están en las trayectorias profesionales en la cima del campo y que se refiere principalmente en ciertos niveles del sector público, están observando los efectos del neoliberalismo y la complejidad social, las limitaciones de la capacidad institucional y las políticas públicas, y observan como salida la necesidad de cambios estructurales, poniendo como foco el enfoque de derechos humanos y prácticas inclusivas. En los intermediarios que se denominan en la primera línea, y que allí están los profesionales en el área del desarrollo local, la seguridad social, las fundaciones. De igual modo, se observan las desigualdades, el colapso con el sistema público, la focalización de las políticas, la fragilidad institucional, la instrumentalización de la intervención, y se observa la necesidad de mejoras en la formación e innovación en la intervención. Y en las trayectorias en el mundo académico, está también centrada en la focalización y desuniversalización de las políticas públicas, y se observa que la generación de conocimiento debe estar traducida en políticas, contribuir a las políticas de tipo universal e inclusivas, donde los procesos de formación, reflexión crítica y compromiso político son fundamentales. Finalmente, como conclusión, hemos podido observar diversidad de trayectorias en este campo, fuertemente influenciadas por el neoliberalismo y por lo tanto en las institucionalidades y la política pública y el trabajo social. El reconocimiento compartido en las trayectorias de necesidad de cambios en las políticas de vejez y envejecimiento, la importancia que le otorgan a la formación continua y a la reflexividad profesional, y la importancia de la construcción de lo político en el trabajo social para muchos de ellos. Finalmente, como propuestas en estos planteamientos que he ido señalando, sin duda hay muchas experiencias de formación continua, pero es importante que estas experiencias de formación consideren las distintas perspectivas que circulan en el campo, y así como las distintas posiciones que los trabajadores y trabajadoras sociales ocupamos, y que sean procesos de formación en el que esté intencionada la reflexión crítica sobre la incidencia del contexto neoliberal. La incidencia política respecto de la articulación de redes intersectoriales y la generación de evidencia, que está muy presente también como estrategias que están desarrollando muchos de los participantes, y también cómo potenciar, porque yo diría que allí hay menor consenso, la importancia de la movilización política en defensa de las personas mayores para que ambos procesos redunden en la incidencia y participación en la formulación y gestión, y la importancia de la colaboración en que estos espacios de intercambio disciplinar y multidisciplinar permitan compartir experiencias, buenas prácticas y recursos. Mucho de esto ya se está haciendo a partir de estas redes que ya existen, para que en su conjunto todos estos elementos nos permitan enfrentar colectivamente los efectos del neoliberalismo y promover políticas y prácticas más inclusivas e igualitarias. Muchas gracias por su atención. Gracias, Natalia. Muy amable, gracias. Ahora pasamos al segundo momento para que puedan opinar hacer sus observaciones o preguntas o precisiones los jurados. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? Como prefieran, Hola. como prefieran. Como prefieran, si quieren. Gracias, ¿Quieres gracias, empezar vos, Romina. Romina? Bueno, si quieren comienzo entonces. Bueno, primero quiero destacar el trabajo de la tesista y de su equipo de dirección, porque al leer, digo, la tesis de forma completa se ve, digo, no solo el trabajo minucioso realizado, sino seguramente los aportes y las perspectivas de análisis del director y la codirectora, que entiendo que han incidido en todo el producto final que está dejando la tesis. Quiero destacar, como lo hice ya en el predictamen que envié, por un lado la rigurosidad metodológica
de la escritura, del análisis de datos, de la construcción también ardua de datos y el enfoque de las trayectorias biográficas, que entiendo que es un enfoque muy pertinente para utilizar desde el trabajo social y que nos permite como conocer al objeto de estudio en forma detallada y en su complejidad y en toda su dimensión cualitativa. También rescato bueno, la aplicación de este enfoque biográfico desde la mirada de Gabriela Rubilar, que es también especialista en el tema y que aporta una mirada novedosa sobre la metodología. También destacar, bueno, no solo la construcción de datos, sino la presentación a través del programa Atlas-T, de las familias de códigos, de categorías, de citas, los gráficos planteados en el documento, y también el trabajo teórico desde el enfoque de la perspectiva decolonial, que entendemos en Latinoamérica es central para poder analizar nuestras temáticas. Y también celebro la conjunción de la mirada del trabajo social y del campo gerontológico. Por eso entiendo que la tesis genera un aporte valioso para la región, sumamente valioso para Chile, entiendo, pero que también nos invita a pensar las cuestiones vinculadas al trabajo social y al campo gerontológico en Argentina, porque si bien hay procesos que son similares y otros que no han sido tanto durante el abordaje, durante el proceso histórico, hoy en día nos encontramos en contextos bastante similares y por eso esta tesis creo que también va a generar reflexiones propias para también Argentina. Así que también destaco esta mirada decolonial, el abordaje de las trayectorias de trabajadores sociales y trabajadoras sociales, que entiendo que es un objeto de estudio poco abordado en el campo gerontológico, por eso destaco su abordaje con tanta precisión, y a su vez la articulación con las dimensiones de institucionalidad, de políticas públicas, y también valoro el cierre con no solo el diagnóstico o el análisis, sino con las recomendaciones, ¿no? De un Estado presente, de cambios y transformaciones en las políticas sociales, que entiendo que también ahí hay un aporte valioso de la tesis. Por mi parte, celebrar la tesis, felicitar a la tesista y al equipo de dirección, como lo dije al inicio, y bueno, la verdad que promover también o pensar en la posibilidad de la publicación, y digo, de la publicación del libro completo, pero también entiendo que la tesis, además de un libro completo, va a poder propiciar la publicación de varios artículos, porque la verdad es que aborda digo, el objeto de estudio en forma completa, compleja y además va como tocando otros temas también. Entonces me parece que hay cuestiones que sería bueno quizás no dejar todo en la publicación general, sino también algunas cuestiones más específicas, plantearlas en formatos más acotados. Así que bueno, felicitaciones a Natalia y muchas gracias. Bueno, buenos días. No sé si puedo continuar yo, Alfredo. Bueno, señalar que considero, bueno, felicitar a la doctoranda porque, bueno, realmente muy interesante el aporte, muy interesantes los aportes que hace. La verdad que una tesis extensa. Felicitar también al director y a la codirectora. Creo que hubo un trabajo muy riguroso, no solamente en términos metodológicos, sino también en todo este análisis que hace desde las distintas perspectivas teóricas y el recorrido que hace de esta genealogía, tanto desde el trabajo social como también de todo digamos, de los antecedentes de la gerontología. La presenta, me parece, una perspectiva, una estrategia metodológica muy interesante, muy rigurosa y muy sólida, no solamente en la presentación que hace en términos desde la perspectiva y la fundamentación, sino después en el análisis de los resultados con las diferentes técnicas y con los insumos que utiliza para el análisis y el procesamiento de los datos, que creo que es muy interesante. La muestra es enorme y es enorme y es extensa en términos de lo que señala de todas las zonas donde se fueron realizando, y creo que esto es
lleva un trabajo, todos sabemos que los que hacemos investigación, que esto es muy trabajoso y muy dificultoso a la hora de llevar adelante un trabajo, el trabajo de campo. En la presentación de los resultados y en la presentación que hace hoy, también creo que ha sido muy clara y ha presentado una síntesis que nos permite comprender este trabajo de 374 páginas muy, digamos, presentado de manera muy clara, muy, vamos a decir, muy integral en cuanto a que representa efectivamente todo lo que tiene el trabajo y que sea posible de comprender. Los enfoques y las perspectivas teóricas me parecieron muy interesantes porque hicieron un abordaje desde lo más tradicional en el trabajo social y lo más conservador, podríamos decir, hasta las nuevas perspectivas de abordaje, con esta perspectiva de colonial y también me pareció muy interesante esto de ubicar, de contextualizar desde el neoliberalismo también, digamos, cómo se fue dando o se fueron dando todas estas trayectorias y las miradas en relación a esta y la ubicación particular de cada uno de los actores desde estas trayectorias biográficas en diferentes posiciones de trabajo, ¿no? Y posiciones de intervención profesional. Realmente, bueno, celebro, como decía Romina, esta tesis, creo que por lejos viene a aportar muchísimo al trabajo social, a la intervención profesional, pero sobre todo a nuestro abordaje a quienes trabajamos con personas mayores, en investigación vinculada a personas mayores, creo que viene a aportar muchísimo. Y si bien está planteado en un país vecino, creo que a la Argentina nos sirve porque, bueno, hay muchas cuestiones en común, como bien decía Romina, y bueno, creo que nos sirve como todo, ¿no? Como material de consulta, material de análisis y para reflexionar y para pensar nuestra propia realidad. Así que coincido con lo planteado previamente por Romina y bueno, celebro, felicito a los directores, al director, a la codirectora Natalia por este trabajo y bueno, y ojalá se pueda publicar. Bueno, muchas gracias. Bueno, digo yo, bien. Bueno, yo coincido con lo que planteaban Romina y Sandra recién, o sea, básicamente era más o menos lo que tenía para, para exponer. Pero en principio, bueno, felicitar a la tesista, creo que es para celebrar una tesis de estas características. Yo diría en distintos aspectos. Por un lado, me parece interesante todo el trayecto metodológico que hace la tesis, desde la definición y conceptualización de la noción de trayectoria y la de biografía. Yo creo que son muy útiles ambas y muy cercanas a la disciplina, al campo del trabajo social. Y por otro lado, no voy a repetir cosas que ya se dijeron, con las cuales, que ya como dije recién, comparto. Agregaría también la importancia de mirar el trabajo social. Creo que hace una tesis de doctorado que bien vinculada con el doctorado en trabajo social de la Universidad de La Plata, en el sentido que aporta al trabajo social y desde allí aporta a otros campos disciplinares. Creo que estas tesis son las más interesantes porque no tienen este prejuicio en mirar a la propia disciplina, e incluso mirarla de una perspectiva descolonial, que fue lo que se planteó en las dos personas que me precedieron. Obviamente la estrategia metodológica me pareció individual. Me parece, como decía Romina, muy importante el cierre, vinculándolo con la importancia de las políticas públicas, el compromiso político que la tesis tiene en todo momento, digamos, ya cuando va planteando los efectos del neoliberalismo, hay marca, digamos, un posicionamiento político, un compromiso político que creo en estas épocas muy necesario
a nivel de la región y a nivel mundial. Y bueno, no me queda más que celebrarla y ojalá se pueda publicar. Y en mi opinión está como superada en todos los aspectos, digamos, que uno puede poner desde un punto de vista evaluatorio. Así que, bueno, nada, con esto, insisto, ratifico lo que plantearon Romina y Sandra, agrego algunas pequeñas cosas, pero sí hago énfasis en la cuestión de el campo disciplinar y cómo esta tesis es una de las tesis que fortalecen el campo disciplinar, más allá del tema que toquen y más allá del lugar donde se haya hecho, digamos. Así que creo que es habríamos una parte de muchas tesis que tenemos en el doctorado. Así que bueno, nada, muchas gracias y felicitaciones. Estás muteada. Estás muteada, Margarita. Bueno, gracias. Por lo que veo hay, digamos, no hay preguntas, observaciones. No sé si quieres decir algo, Natalia, o pasamos y le damos la palabra al director y a la codirectora. Quizá un par de palabras breve. En primer lugar, Margarita, agradecer el reconocimiento que hace el jurado, ¿no es cierto?, al trabajo desarrollado. Sin duda ahí importantísimo la compañía de mi director y codirectora. Señalarle que, bueno, está mi compromiso de prosperar en justamente hacer publicaciones. En los dictámenes me lo señalaron como es un monstruo de 374 páginas, ver la posibilidad de facilitar y mediar la difusión de los hallazgos a través de algunos artículos que sean más, en que haya mayor, digamos, facilidad de acceso a la información. Reafirmar mi compromiso con la investigación y con el método biográfico. A mí me encantaría el poder replicar, asociarnos tal vez con colegas de Argentina, Uruguay. Estamos en la red de trabajadores sociales en el campo gerontológico participando, y por lo tanto me parece también que estudios como estos que se puedan replicar y luego comparar nos lleva a profundizar y a complejizar aún más. Y en ese sentido, tal vez reafirmar justamente la posición política. Quería como solo agregar que esta tesis encarna y vive todo su proceso bombardeada por los efectos del neoliberalismo. No puedo dejar de mencionar que mientras yo investigaba, estábamos en Chile, ¿no es cierto?, en medio del estallido social. Luego, cómo la pandemia la vivimos también al estilo neoliberal. Eh, También se produjeron procesos importantes de movilización estudiantil en la universidad donde yo trabajo. Y en el día de hoy también, ¿no es cierto?, Argentina está movilizada. Entonces, son voces que resuenan y que le otorgan un sentido real a lo que yo pueda a ratos haber estado trabajando a puertas cerradas. Hay un diálogo y una convergencia allí presente. Eso solamente, Margarita. Gracias. Bueno, gracias, Natalia. Sí, totalmente de acuerdo. Estás exponiendo una tesis en medio de un estallido, yo diría, no solo neoliberal, sino ultraliberal, y en una situación absolutamente de precarización de la vida. Así que le vamos a pasar la palabra al director y la codirectora, y después eh, el paso siguiente nos los explica la profesora Silvina, eh, porque hay que ir a hacer el dictamen y después volver. Bueno, le paso la palabra al director y a la codirectora. Muy bien, muy buenos días. Quiero Buenos días. primero, ¿verdad? Bueno, agradecer al programa de doctorado, particularmente a la doctora Margarita Rosa, ¿verdad? Que acá nos está hoy día acompañando, presidiendo la comisión, al equipo integrado por el doctor Alfredo Carballea, por la doctora Sandra Montiel, por la doctora Romina Manes,
nuestra codirectora, ¿verdad? La doctora Paula Daniel, con quien, ¿verdad? Hemos trabajado en varios proyectos también en torno a este tema. Felicitar a Natalia, ya por todo su trabajo, es un trabajo arduo, donde también quiero partir destacando justamente la reflexividad en quien investiga, ya que se fue incorporando paulatinamente a la temática de envejecimiento, le tocó trabajar en un proyecto muy interesante, como bien indicaron, ¿verdad? En las observaciones, trabajó en muchos lugares de Chile, y también en el proceso de análisis, ¿verdad? Y de trabajo vivió un estallido social, una pandemia, es decir, es una tesis que también pasó por un contexto interesante y que sin duda en la trayectoria también influye, ¿verdad? En su biografía y en su forma de interpretación. Yo quiero destacar, en primer lugar, justamente que la tesis asume al trabajo social en una perspectiva disciplinaria que observa la gerontología. Y eso creo que es un tema importante de destacar. La gerontología es vista como una línea de trabajo, pero desde la disciplina. Sobre todo que cuando se destaca la interdisciplina para el caso también gerontológico, como lo es para otros campos, uno de los principales requisitos es justamente estar actualizado en su disciplina. Y creo que ahí la revisión que hace Natalia es muy importante para establecer el vínculo con otros campos de trabajo. En el caso contrario, es muy poco claro cuál es el vínculo con la gerontología desde trabajo social, y creo que eso es muy importante en lo que ella establece como criterio cuando problematiza. Ya se ha destacado la metodología, el análisis y la conclusión. También quiero destacar que en las conclusiones reafirma la importancia de la formación en el tema. Y ahí yo hago una invitación, ¿verdad?, a Natalia, además de las publicaciones, que sin duda van a ser una tarea interesante que va a asumir Natalia de aquí en adelante, y que es producto justamente de este importante trabajo que metodológicamente está para las revistas que ella estime pertinentes, por cierto, también enfocadas a la disciplina y otras probablemente también al campo específico de la gerontología, pero también la invito, por la rigurosidad del trabajo desarrollado, a pensar en algún proyecto en el Fondo de Ciencias Chileno, ¿ya? En el fondo ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Hay varias alternativas desde las cuales ella puede postular y que nos permite a trabajo social estar posicionado también de un campo tan importante como es la investigación. Pertenecemos a un fondo en Chile que es Sociología y Ciencias de la Información, pero además hay otros campos desde los cuales ella podría específicamente tomar hallazgos de su investigación y hacer una presentación. Por ejemplo, tomando las conclusiones. Hay fondos a través de los cuales puede desarrollar líneas de formación en temas de gerontología. Es decir, situar la disciplina también en ese campo importante de la ciencia. Solamente felicitar a Natalia, agradecer a Paula también, ¿verdad?, por todo el trabajo y acompañamiento, y motivar a Natalia en este trabajo que ya está desarrollando hace mucho tiempo, y sé que ha sido un proceso largo el de Natalia, y estoy muy contento en realidad de su término, de su tesis, y le envío un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, me sumo a las felicitaciones, a compartir ese proceso que un poco Marcelo también traía en relación a cómo pensar nuestras propias biografías en los procesos de tesis, ¿no? Que me parece que, bueno, ahí mencionaba Natalia el estallido, la pandemia, la posibilidad de ponerse en diálogo y recuperar una tradición, y que me parece que una de las cuestiones más relevantes de la tesis, o al menos para quienes venimos trabajando en el campo gerontológico, es ese reconocimiento en una tradición, en un legado de colegas que, en el caso de esta tesis, que a lo largo y ancho de Chile vienen produciendo ese trabajo social en el campo gerontológico. Me parece que esta mirada más federal que ella logró a partir de este trabajo tan riguroso en términos metodológicos, de ponerse en diálogo con las y los colegas, evidencia la amplitud de la pregunta, ¿no? Que cuando uno habla el nombre de la disciplina en un campo particular, lo puede hacer con el respaldo de haber dialogado con varios, ¿no? Me parece que eso es una de las fortalezas, y sobre todo el reconocerse como parte de un legado, que me parece que a los fines de pensar nuestra propia historicidad es un aporte fundamental la tesis. Así que agradecer a Natalia por haber podido compartir
este equipo junto con Marcelo y bueno, y agradecerle al jurado por la lectura tan pormenorizada del texto. Así que gracias y un lujo estar acá. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Bueno, ahora Silvina. Bueno, ahora pasamos al momento de elaboración del dictamen. Yo participo de esta defensa en carácter de veedora institucional, por lo cual en este momento solo quedaremos en el Zoom el tribunal evaluador y yo, que cumplo la función de sostener la sesión de Zoom. El resto de las personas por un momento pasarán a la sala de espera y una vez que se concluya la elaboración del dictamen, les volveremos a invitar para que accedan a efectos de conocer lo que el jurado dictamina, ¿sí? Así que denme un momento, por favor, que voy a ir pasando uno a una a la sala de espera. Sandra. Bueno, vamos a compartir el dictamen al que hemos acordado los miembros del jurado, los evaluadores. Así que bueno, voy a pasar a la lectura. Digo, Natalia, y director y codirectora. La tesis presentada conforma un trabajo original y que aborda un área de vacancia en las ciencias sociales al analizar las trayectorias profesionales de trabajadoras, trabajadores sociales, chilenos, chilenas, que intervienen e investigan en el campo de la gerontología. La organización y estructura argumental es adecuada y presentando en los distintos capítulos los aspectos centrales de la investigación realizada, marco teórico, sustento epistemológico y metodológico, presentación de resultados y conclusiones. Se destaca el conocimiento del estado del arte y el abordaje de la temática desde la perspectiva de la gerontología crítica, aspectos que fundamentan la originalidad y significatividad de los aportes de la investigación. La tesis presenta consistencia y robustez teórica y metodológica. También la fortaleza de la tesis radica en el enfoque biográfico con relatos de vida y trayectorias laborales, en un diseño cualitativo que analiza las prácticas sociales en gerontología, presentando una coherencia entre la propuesta metodológica y la fundamentación epistemológica del estudio. Para su publicación se recomienda la presentación de artículos acotados en revistas científicas que sinteticen los elementos centrales del estudio. Y por último, en síntesis, bueno, los hallazgos de la presente tesis conforman un valioso aporte para el estudio y la intervención con personas mayores en Chile y en la región. Y bueno, por todo ello, este jurado considera que la calificación de la tesis es la máxima y es de 10, con recomendación de publicación, como habíamos dicho. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, sí. Bueno, hola, ¿está ahí? Sí, ¿Estás aquí ahí? Por estoy. Acá estoy, feliz. Natalia, felicitaciones. Ha sido un día, una mañana muy importante para vos, para nosotros, para el trabajo social, para nuestro doctorado. Así que bienvenida a la familia del doctorado, de la carrera del doctorado de la Facultad de Trabajo Social de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, los graduados siempre están vinculados a nuestro doctorado por diversas actividades, así que ya sos parte de esa, como digo yo, de la familia. Muchas gracias y estamos muy felices por esta presentación y sobre todo felicitarte a vos que realmente has hecho una muy buena tesis. Muchas gracias, Margarita. Estoy feliz y emocionada, agradecida de todos ustedes del programa. Yo creo que efectivamente, como muchos reconocieron de mis entrevistados, para mí el proceso de formación en el programa de doctorado significó una etapa fundamental en reorientar ciertas cuestiones mías en materia del trabajo social.
Y me sentí a ratos, digamos, porque yo les decía a mis estudiantes, este es un camino como el del samurái, solitario, pero a la vez muy acompañado. Cada vez que leía y podía intercambiar opiniones con personas que fueron contribuyendo a desarrollar la tesis. Yo lo atesoro sin duda como un logro personal, pero que en él reconozco en primer lugar a mis colegas que accedieron a compartirme sus relatos y que son los que le dan cuerpo y vida a este trabajo. Así es que muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, quiero agradecer particularmente a los jurados que han hecho un trabajo de lectura, de sus dictámenes. Muchísimas gracias por estar presente ahora a cada uno de ellas. Y también al director y la codirectora, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias al equipo del doctorado, de la figura de Marian, y bueno, a todos los que han contribuido para llegar a este momento, que han sido muchos. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Tengan buen Felicitaciones, día. Hasta doctora. pronto. Muchas Felicitaciones. chao. Cuestiones. Chau, chau. Nos vemos. Chao, que Chao, estén muy bien. chao. Chau, nos vemos. Gracias, Silvina. Gracias. Por nada, Marga. Un abrazo. Espero que vaya Bueno, saliendo la gente y cierro la sesión. gracias, Bueno, gracias. nos vemos, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto.